Considerar el texto como una serie de imágenes nos lleva también a reparar en la forma como la penúltima y última escena están separadas por una línea horizontal, la cual pueden notar claramente en el fragmento 2.2. Del contenido de las imágenes descritas podemos deducir que se trata de un corte abrupto entre una escena y otra, muy propio del lenguaje audiovisual. En este caso no se recurre a explicaciones temáticas para transmitir la idea de posterioridad, sino que la elipsis debe deducirse igualmente de lo figurativo y reforzado antes por un signo gráfico convencional que por el lenguaje verbal. Cuando finalmente es necesario dar una respuesta a la pregunta enteramente temática por la identidad de la mujer, algo que no se puede ver, podemos notar que esta no se transmite mediante una declaración temática del narrador, sino necesariamente mediante el diálogo. La palabra como tal, en ese sentido, tiene más peso en cuanto es expresada de forma audible o figurativa. Expresada finalmente como en un medio audiovisual, no en el soporte abstracto del texto mismo. En unos movimientos semejantes nos notamos en la forma de narrar el primer capítulo de Magic Glimmers. Antes de verbalizar el elemento temático de la afición de la protagonista por los gatos, por ejemplo, esta es ejemplificada por muchos peluches de distintos colores y tamaños en forma de gatos en su cama y un despertador en forma de gato blanco, e incluso después de explicitarla como tal, sigue constantemente en signos visuales, poniendo los detalles de gatos para que así se explicite mediante también el lenguaje visual, no solo mediante la expresión temática del narrador. La proliferación de ejemplos puede llegar a ser saturante, de hecho, si se lee eso completo, pero muestra un intento por expresar con imágenes algo para lo cual no bastan las palabras solas. Esto replica una relación asimétrica, un discurso parabólico como el que Joseph Curtis considera esencial a la semiótica visual, y por ende así. Aquí son datos figurativos distintos los que vienen a ilustrar, por así decirlo, un mismo tema. En el fragmento 3.3 también se puede notar el detalle que es, se habla de una puerta que tenía un rótulo blanco con la silueta de la cabeza de un gato y con la palabra Yui marcada en medio de este. Todo nos dice que se trata del cuadro de Yui, todo menos las palabras mismas, pues se ha evitado explicitar el elemento temático de pertenencia y sugerirnos nuevamente mediante elementos visibles antes que mediante palabras directas. Semejante efecto se causa en la introducción del personaje Alex, que tienen en la 3.4. En ella la idea temática está remitida, las ideas temáticas están remitidas metódicamente al diálogo, mientras la narración solo transmite información audiovisual. Ahora, podría pensarse que se está tomando el punto de vista del borracho, sin embargo, este personaje que parece ser un testigo, de hecho solo nos identificamos con él porque es más cercano a nuestro mundo, pero no conocemos ningún contenido temático del personaje, no conocemos su trasfondo, su identidad, no conocemos sus pensamientos ni nada más. Solo resulta más cercano porque es un personaje más simple y menos fantástico. Las descripciones coloridas son generosas y hasta excesivas a lo largo del texto, tanto así que el lenguaje audiovisual puede ocasionalmente redundar con el lenguaje literario, como en la escena como en el fragmento 3.4, donde Yui no puede abrir una caja. La noción de incapacidad, la noción temática de incapacidad ya es expresada en primer lugar por el narrador y luego nuevamente por un diálogo que repite el mismo contenido, pero no de forma temática, sino en un lenguaje compatible con el audiovisual. El éxito del párrafo es debatible, por supuesto, porque es redundante, pero el problema que representa evidencia la forma particular de pensamiento implícita en el estilo de la fama. Pasando por último al mito de Azatea, aquí es un tanto más difícil de deslindar ambos niveles, ya que el aspecto temático de la premonición juega un papel fundamental en la historia. La voz del narrador en ningún momento cede su posición ante la palabra hablada, la cual constantemente se manifiesta mediante habla indirecta. Existen, no obstante, manifestaciones de una cierta importancia del audiovisual en este texto, aunque el relato es evidentemente un tributo a la llamada de Cthulhu, que como ya habíamos dicho, guarda diferencias significativas con este. El protagonista de Lovecraft, en la llamada de Cthulhu, como podrán ver en el A.1, empieza guiado por una tablilla de barro con escritura de algún tipo, y luego amplía su conocimiento por un documento en su propia lengua y conversaciones con los implicados en el caso. Todas las referencias de Lovecraft, notamos, son en un grado u otro verbales. En el mito de Azatea, en cambio, las pistas iniciales son reemplazadas por un objeto pequeño con
forma circular de color negro.